Por favor, no sigas, no pases por arriba esta parte que te quiero dar un mensaje. Si es la primera vez que me ves, soy Alejandra Merhaba y te doy la bienvenida a mi canal Ale Comenta Series Turcas. Y este canal lo creé para tener una pequeña comunidad y para generar una comunidad de que gente como yo, que le gusta tanto las series turcas, podamos comunicarnos. Así que me encantaría, es algo que hace mucho que no pido, que me dejaras un comentario debajo de los videos sobre lo que te pareció, de lo que te conté que sucedió o de las opiniones que doy. Yo sé que sumarle opinión al resumen hace que sean más largos todavía, pero es el objetivo de mi canal. Yo brindo por un lado una especie de servicio, si alguien no tiene acceso a la serie, yo le cuento lo que sucede, pero yo lo que quiero es comentar a mi manera cómo veo las cosas que suceden y tener un feedback de ustedes que me digan, que me opinen, que aunque me digan que no estén de acuerdo. Eso es lo que yo más quiero lograr con este canal. Si no es posible, de todas formas, como quiero llegar a más gente para que YouTube me tenga en cuenta y me sugiera más, necesito más suscriptores y también más me gustas o like, así que si puedes hacerle clic al dedo gordo para arriba, te agradezco. Si te podés suscribir también, porque suscribirse es gratis. No, incluso hay suscriptores que tengo que ni siquiera veo los nombres, que es algo que se puede hacer en YouTube. Si no querés saber que está si no querés que se sepa que estás suscrito a mi canal, se puede hacer. Pero si no, no te cuesta nada, es gratuito y a mí me permite que YouTube me tenga más en cuenta para recomendarme. Bueno, y ahora puntualmente vuelvo a agradecerte a ti que me ves de México, de España, de Argentina, de Perú. Te doy las gracias. Ahora se sumó Cuba. Estoy muy feliz. Gracias a quien me ve de Cuba. Tengo mucha gente que me ve en Brasil. Obrigada. Tengo gente que me ve en Estados Unidos. Thank you. Tengo gente que me ve en Serbia. Así que les digo, ojalá, ay, espero no haberlo dicho mal porque la otra vez lo pronuncié muy mal, o ojalá, me encantaría que me corrigieras, tú que me ves de Serbia, me digas cómo se pronuncia bien, de a quien me ve de Rusia, pasiva, y por el amor que tenemos a las series turcas, Teşekkür ederim. Antes de comenzar con el episodio 7, te cuento cómo terminó el episodio 6 o hago un repaso. Tenemos a Behram que secuestró a Sinan para matarlo, pero Gencho, que es la mano derecha de Sinan, ayuda a Chala y la lleva donde está ella porque Chala lo que más quiere saber antes de entregarlo a la policía es por qué mató a su padre, porque ella cree que fue él. Sinan está atado de pies y manos, está con los ojos vendados y cuando Gencho le dice que ahí está la hija del maestro Yusuf, Sinan, que no puede ver nada, interpreta que es Majnur y le habla a Majnur como que es su amor, le pide perdón y Chala queda totalmente impactada. Esa escena la está viendo Behram de lejos, que saca su arma y le apunta. Tenemos por otro lado a Majnur, que se escabulló en la mansión Ganjolu y le apaga un aparato a Tahir para matarlo. Y tenemos a Doan que está intentando entrar a ese lugar donde está Sinan y recibe una llamada que le avisan que Melek se quiso suicidar y en ese momento se escucha un disparo. Ahora sí, vamos a comenzar con el séptimo episodio de la serie Abby. El séptimo episodio empieza con Doan que después de escuchar el disparo logra entrar al lugar pero encuentra a Sinan solo. En ese momento hay un flashback que es que Chala vio a Behram apuntando a Sinan, entonces se pone adelante de Sinan, Behram dispara al aire mientras se acerca y le hace señas a Chala que se quede callada y le hace señas a un hombre de él que se la lleve. Behram le saca la venda a Sinan y él todavía, Sinan estaba preguntando por Majnur porque le habían dicho que la que estaba ahí era la hija de Yusuf. Cuando Sinan le reclama que dijeron que estaba Majnur y no que estaba Behram, ahí Behram se presenta como Verdan. Sinan no le cree o no termina de entender bien y Behram le dice, soy a quien encerraron injustamente por 15 años. Y entonces le pregunta, ¿por los pecados de quién pagué el precio? A todo esto Gencho deja el arma en el suelo y se va. Y
se sienten los golpes en la puerta, que justamente es Doan intentando entrar, entonces Gencho viene corriendo y se lleva a Behram, y Behram se va gritando que no menciona a Magnur, está enloquecido y furioso. Lo que más enloquece a Behram es que Sinan hable de Magnur. Y Sinan le grita que no se rendirá, y Behram enfurece y quiere volver a matarlo, pero Gencho lo saca. Así que ahora volvemos a que Doan encontró a Sinan solo. Sinan quiere ir detrás de Behram, pero Doan lo detiene porque dice que tenemos un problema más serio que Behram, que es que Melek se quiso suicidar. Sinan se pone, por supuesto, muy mal. Van al hospital, pero cuando están saliendo para el hospital, Doan ve la ficha de dominó en el piso y ahí recuerda que esa ficha es de Chala y que Chala le dijo que era un recuerdo de la infancia y pone una expresión de extrañeza de encontrar esa ficha ahí, pero no dice nada y se la guarda. Perdón, Doan también recuerda conversaciones con Chala donde él notaba que Chala, como al principio sobre todo, que defendía mucho a Behram o que siempre decía que tenía que tener cuidado de no inculparlo. Un montón de conversaciones donde él advertía que Chala un poco como que protegía a Behram supuestamente sin conocerlo, o sea que él también al ver esa pieza asocia que realmente Chala estaba con Behram. A todo esto tenemos a Majinur en la habitación de Tahir que apagó un aparato, pero resulta que apagó ese aparato y no ve nada, que no nada cambia. Y entra la hija de Sinan corriendo, entonces la reconoce como una amiga del papá, porque la nena ya la había visto como una vez que Majnur fue a la mansión y afuera hablaba con el padre. Y la nena le muestra un dibujo y bueno, Majnur sale corriendo de ahí y se escapa. Cuando se está yendo, Guluyán ve irse a una persona y le pregunta a los guardias quién es, y los guardias le dicen que es la hermana de la abogada Chala. Ahí es algo que interesante porque yo me cuestionaba cuando Majinur fue a la mansión, cómo la dejaron pasar y como que la conocían. Y claro, esos guardias estuvieron haciendo guardia también en la casa de Chala a pedido de Doan, por eso saben que es la hermana de Chala. Y Guluyán le pide que la lleven a su casa. Tenemos a Chala y a Gencho en la van esa con que tiene Behram. Behram está con los ojos fijos mirando a Gencho que está enfrente. Chala está al costado. Y Chala le cuenta lo que Sinan mencionó a Majnur. Y eso la tiene totalmente conmocionada. ¿Qué puede ser? Como que se pregunta. Y Behram lo único que dice es que eso no es importante. Y dice lo importante es su traición. Está mirando a Gencho pero habla de los dos. Entonces Chala le dice, yo forcé a Gencho a que me ayudara, pero Behram los echa a los dos y le dice que ahora no quiere saber de nada con ninguno de los dos. Gencho le comenta a Chala después que está muy enojado porque no pudo preguntarle a Behram si mató a su padre, y Chala le dice que primero tienen que descubrir bien qué pasó antes de que lo encare. Chala recibe la llamada de alguien que le avisa que Melek está en el hospital, que se quiso suicidar. Entonces Chala le va para ahí. Gencho obviamente se desespera porque está enamorado de Melek. Después tenemos a Behram que está con el resto de sus hombres y que no entiende lo de Gencho. Dice que lo de Chala no le llama la atención porque ella siempre fue muy rebelde y como él le había dicho que no quería que ella enfrentara a Sinan, no le extrañó que ella hiciera algo por su cuenta, pero que de Gencho no lo esperaba. Y Aizu, que así se llama este hombre de él que manejaba la van, que yo nunca logré identificar el nombre, él le comenta que escuchó algo como que Gencho sospecha que él mató a su padre, que Behram mató a su padre o que fue el último que vio a su padre vivo, y ahí vemos que Behram queda preocupado. En el hospital están Doan, Sinan y Yilmaz y les informan que Melek está en estado crítico, y Yilmaz cuenta que la tuvieron que aislar porque le descubrieron un teléfono. Doan pregunta a alguien de la familia si fue quien le dio el teléfono a Melek. Todos dicen que no, porque en realidad el que se lo demandó fue Gencho. Después tenemos a las mujeres de la familia que están ahí, y Lamia Sultán, que están aferradas a sus tradiciones y a todo, está súper enojada con Melek. En lugar de preocupada, está enojada porque cometió un pecado al intentar suicidarse.
por supuesto que Doan rezonga a la madre, dice que no es el momento, perdón, a la tía, Lamia Sultán es la tía, la rezonga, que no, bueno, se genera una discusión para hacer entender a Lamia Sultán que no es el momento para todo eso. Gencho, antes de que Chala baje, le confiesa que está enamorado de Melek y que la ama y está preocupado por ella. Bueno, Chala le dice que se quede en el auto, que ella después le va a traer noticias. Cuando Chala llega, la cara de todas las mujeres de allí, incluso Doan, por una cara no muy amigable, y ella dice que está ahí porque es la abogada de Melek. Yilmaz les explica a todos que lo que dice Chala es verdad, que Melek la sigue teniendo como abogada, que no quiso que dejara de ser su abogada. Les informa a todos eso y entonces en un momento que las mujeres se quejan y todo, Doan la lleva aparte y le pregunta dónde estuvo la noche anterior y Chala, un poco nerviosa, le dice que estuvo en la casa con su hermana y Doan pone una expresión como que porque sabe que no estuvo ahí. Y luego Chala, que están frente a la habitación de Melek, que tiene como una ventana donde la pueden ver, y dice, Chala dice que teme que haya sido por su culpa, que se haya querido suicidar, porque la ilusionó con que la iba a sacar rápidamente. Doan dice que el culpable fue quien la incriminó en el atentado a su padre, por lo del bisturí. Y él recuerda el día que conoció a Chala, que fue cuando se chocaron en el restaurante. Ese día él le regaló el bisturí a Melek. Entonces también recuerda cuando él llega, después de un grito de Chala, él llega corriendo el día de la boda y encuentra a Chala con las manos llenas de sangre, que se había topado con el supuesto cadáver de Tahir en el escritorio. O sea que evidentemente ahora para Doan, Chala es una sospechosa de haber intentado matar a Tahir. Chala dice que es verdad que el verdadero culpable es él, refiriéndose a quien incriminó a Melek en el atentado a Tahir. Doan le dice, tenías razón, cometí un error al mirar demasiado lejos, buscando al culpable, debería haber mirado más cerca. Y Doan la mira fijo y está ahí como que, pero ella no se percata como de lo que está pasando, pero Doan la está acusando con la mirada y con las palabras también. Porque Chala le dice, ¿tienes a alguien en mente? Porque tenemos que investigarlo inmediatamente. O sea, no se percata de lo que está insinuando Doan y la mira fijo y le dice, esperemos que Melek despierte. Doan le dice a Chala que se vaya con su hermana, Chala dice que no, que se quiere quedar, entonces le va a agarrar, le va a tocar el brazo, le dice si necesitas algo, y Doan saca el brazo y le dice de ninguna manera. Y Chala queda como, no sé, como que se siente un poco mal por esta reacción de Doan. Bueno, Chala cuando llega al auto le cuenta a Gencho sobre el tema del teléfono, que se enteró de que alguien le dio un teléfono, y él confiesa que se lo dio él, y Chala le grita que no puede creer, que no puede ser, que cómo es eso. Bueno, y ahí Gencho le dice que estaba absolutamente enamorado de ella, que le cuenta todo su amor por Melek. Bueno, ahí Chala se baja del auto y justo pone las manos en el bolsillo y se da cuenta que no tiene su ficha de dominó y se ve a Doan que la tiene en la mano y que la mira a Chala de lejos. Yilmaz sale a donde está, a la puerta del hospital donde está Doan y le pregunta qué averiguó de Chala y le dice que todo lo que se sabe, o sea, es verdad, de todos sus estudios, sus cosas, pero dice que a ella le pagaron los estudios y no se sabe quién. Entonces Doan para sí mismo dice, yo sé quién se los pagó. Y dice que Yilmaz ya se fue, Doan para sí mismo dice, ay, Berram, estás en todas partes. O sea, ya está clarísimo para él que Chala trabaja para Berram. Están todos ahí afuera de la habitación de Melek, el médico les informa que está fuera de peligro, que está estable. A todo esto Melek abre los ojos, llega una enfermera y le muestra otra hoja del diario, o una hoja del diario, de ese diario secreto de Melek, donde ella escribía su odio hacia su padre, o que quería matarlo, y la enfermera le dice que el resto del diario será publicado en las redes sociales y en los medios
si llega a decir algo de lo que pasó, se lo llega a contar a alguien de la familia o a alguien. Y le especifica que no diga nada del tema de las hojas del diario, de la amenaza y que recibió las pastillas. Entonces Melek se pone nervioso y le dice, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Y la enfermera le dice, el señor Shimshek te manda saludos. Finalmente aparece la psiquiatra amiga de Doan, que ya comenté la vez pasada que habían dicho, y acá tenemos una mujer que evidentemente se va a enamorar o está enamorada de Doan, porque como no hacen una historia de amor entre Chala y Doan, la van a hacer con otra persona. Ay, eso me tiene muy, muy enojada, pero bueno, aparece esta mujer de una edad más acorde para él, que se ve que tanta queja de la gente hizo mella, y acá tenemos una mujer más acorde a la edad de él, que él dice que es una vieja amiga, se la presenta a la familia y que ella los va a asesorar a todos de cómo manejarse con Melek, cómo hablarle, y bueno, ella lo primero que dice es que nadie puede preguntarle por qué quiso suicidarse, bueno, les da ahí un asesoramiento de cómo tratarla, que Lamia Sultán por supuesto que no le gusta eso, que ella quiere recriminarla a la chiquilina por lo que hizo, porque es un pecado y todo eso, pero bueno, la psiquiatra ahí hace sus sugerencias. A su vez, cuando Chala estaba en el hospital, Majnur estaba durmiendo y está soñando que mató a Tahir y se despierta y es como que ella cree que tiene sangre en sus manos y en un momento va al baño y como que ve que no se la puede sacar, que es parte de su imaginación, y agarra lo que se supone que es ácido y cuando se va a echar eso en las manos, Didem llega y por supuesto que lo impide y la ve totalmente alterada a Majnur. Así que cuando Chala después llega, Didem le cuenta este episodio, que no sabe por qué Majnur hizo eso, y también dice, yo no la veo nada bien, y le cuenta lo que pasó el otro día, que había llenado de post-its la habitación, que decía Magi habla, o sea, que hable, y que estaba llena la habitación y que Didem los había sacado, pero le dice a Chala que está preocupada, que ahora ve que ahora Majnur estaba durmiendo, y bueno, Chala le agradece y le dice que se va a ocupar de su hermana y queda preocupada, por supuesto. Pero también ella está con las dudas que trajo después de que Sinan hablara de Majnur como que era su amor. Así que Chala está en una posición de que obviamente le da pena a su hermana, pero está un poco enojada de no saber qué es lo que pasó en el pasado. A todo esto tenemos una escena que se muestra que el médico está mirando todo, controlando los aparatos y Tahir mueve un dedo, o sea que Tahir parece que está reaccionando. Ahora de vuelta al hospital, Doan le pregunta a Sinan a solas si había alguien más aparte de Behram en ese lugar donde lo tenían secuestrado y le pregunta si había una mujer, porque él ya sabe que Chala estuvo ahí, pero no se lo dice, y Sinan le dice que no, pero sí le cuenta que Behram es Verdán. Y bueno, por supuesto que Doan no se sorprende, y Sinan se sorprende de que Doan no se sorprenda. Entonces, Doan le pregunta qué querían de él y se preguntó por qué murió el maestro Yusuf. Que en realidad esa pregunta se la hizo Encho de parte de Chala. Y Doan le pregunta si le contó la verdad. Entonces Zainan dice que no, porque dice no traicionaría a su padre. Acá la verdad que esto me tiene loca, porque yo no sé por qué tanta protección a Tahir, que es malísimo, fue malísimo con los hijos, hasta el día de hoy sigue siendo malísimo, digo, hasta antes de estar en estado crítico. No me termina de cerrar. Ya les aclaro que todo este episodio tiene un montón de incongruencias, ya vayan preparándose, hay cosas que de verdad no termino de entender. Esta es una de por qué el secretismo con que Tahir fue quien mató a Yusuf. Si Tahir, ellos saben los hijos que Tahir es un mafioso, que es malo. ¿Por qué por qué ocultan esa verdad? No lo termino de entender. La verdad me tiene muy enojada ese tema. Me van a ver muy enojada en este resumen por muchas cosas que ya van a ver. Bueno, Sinan le dice que le tiene mucho miedo a Behram de lo que vaya a hacer. Y Doan le dice, le robaron 15 años. No puedo decir que esté equivocado. Sinan le dice que si no lo hubiera calumniado, Yusuf no hubiera ido furioso a la mansión. Ahí Doan queda totalmente impactado con lo que le está contando Sinan
y le dice de qué se refiere, qué calumnia, porque esa parte él no la sabía. Entonces Sinan le cuenta a Doan que Verdán le dijo a Yusuf que él, Sinan, había forzado, abusado sexualmente. No quiero decir la otra palabra porque yo no sé si YouTube no tiene un problema con esa palabra que me puede bajar el video. Por algo estoy buscando otras cosas. Pero ustedes me entienden a lo que refiero, que forzó a tener relaciones a Majnur y por eso Yusuf va tan enojado. Que a todo esto, en el primer episodio, cuando se muestra esta escena, se había traducido que Verdán le decía a Yusuf que Majnur, o como es, que Sinan manchó el honor de Majnur. Yo he interpretado con esa traducción simplemente que habían tenido relaciones sexuales como siendo novios y que Yusuf se había puesto así de mal porque es un tema obviamente cultural de que su hija había tenido relaciones antes de casarse y que se le echaba la culpa al hombre por esto, o sea, lo pensé todo por ese lado por la traducción, pero ahora ya están hablando abiertamente de que verdad lo que le dijo es esta otra situación. Doan queda totalmente impactado con esto y pregunta, ¿por qué haría esa acusación tan vil? Y pregunta, ¿Berram era novio de ella? Y Sinan le dice que no, que de ninguna manera, y pero Sinan le cuenta de su amor por Majnur. Entonces dice, ella era mi novia legítima, estábamos a punto de casarnos. Entonces Doan le pregunta dónde está esa mujer y Sinan pone cara como que no sabe y le dice quién es. Y cuando va a decirle el nombre, ¿cómo se llama? Cuando va a decirle, llega el médico e interrumpe, diciendo que Melek quiere verlo. Otra cosa que yo digo, tan difícil es decir el nombre, ¿por qué le hace gesto sin que vaya? Que le diga el nombre y después, ¿verdad? Ya me lo quejo. Y que después Doan vaya, ¿por qué se quedan con el nombre guardado? Y me pregunto otra cosa, ya ven que me estoy enojando muy rápido, me van a ver bastante enojada todo el resumen, como ya les dije, que es que Doan hace 25 años que se fue, estuvo en contacto con la familia, porque estuvo en contacto. Nunca le preguntó al hermano qué pasó realmente, por qué Yusuf fue enojado, o sea, el tipo termina asesinado ahí. Fue tan traumático para todo, especialmente para Doan, que a raíz de eso se va. Y nunca se le ocurrió preguntarle al hermano por qué este hombre había ido así enojado. O sea, se entera ahora como de casualidad. No, estoy indignada. Buah, vamos a seguir. Melek le cuenta a Doan que Gencho fue que le dio el celular, por supuesto Doan se pone furioso y Melek lo super defiende a Gencho, dice que Gencho no es como los demás, que nada lo defiende. Doan le pregunta por los medicamentos, quién se los dio, Melek dice por supuesto que Gencho no fue. Y después de eso, Melek le empieza a hablar a Doan bien de chala, como que la quiere cerca, como que le hace bien, como bueno, está, le hace todo hablando, como que está, y Doan tiene que bancarse que Melek quiera a chala cerca de él. Al salir del hospital, Doan ve a Gencho que está ahí de lejos, porque Gencho se quedó porque quiere saber algo de Melek. Y bueno, acá hay una escena violenta, pero tan violenta que de verdad me parece una exageración. Le pega a Gencho, la verdad, horrible, le disloca el hombro. No, un espanto lo que hace Doan con Gencho. Me pareció espantoso. Está bien que lo hacen pelear a Doan, ya sabemos que les encanta mostrar que él pelea, que está. Pero la violencia con la que ataca a Gencho me pareció horrible. Bueno, Gencho dice que por lo del celular, que lo hizo por amor. Doan pasa que Doan cree que Berram está detrás de lo que le pasó a Melek, por eso está tan enojado. Cree que Berram mandó a Gencho a hacerlo del teléfono y que a raíz de eso la mandaron a la cosa de aislamiento, o sea, fue todo como un plan de Berram y le pega, bueno, un espanto. Doan le dice, borrarás a Melek de tu mente y de tu corazón. Y Gencho, a pesar de que está todo golpeado y ensangrentado, dice que si ella llama, yo no puedes detenerme, yo iré. Le sigue diciendo que es un amor verdadero. Y Doan le sigue pegando. No, de verdad horrible. Esta escena me parece un espanto.
Ahí Doan hace una videollamada con Behram y le dice que si lo vuelve a ver cerca de su hermana, lo va a matar, y le muestra a Gencho que está tirado ensangrentado. Y Behram, la verdad, que estaba enojado con Gencho, pero se pone súper mal de ver a Gencho así tirado con sangre en la cabeza. Y además Behram no tuvo nada que ver con esto, la verdad. Es todo cosa de Jim Sheck, pero bueno, Doan cree que toda esta parte de Melela está haciendo Behram. Así que Behram, enfurecido, agarra a todos los muchachos para ir al hospital. Cuando llega al hospital, Doan le vuelve a advertir que permanezca alejado de su familia, y Behram le dice: para eso deberías haberme entregado los documentos, que fue el acuerdo ese inicial que tenían. Bueno, ahí discuten y Doan en un momento le dice calumniador inmoral. Entonces, Behram queda ahí un poco descolocado y Doan dice: sentí mucha pena por Verdán, pero no por Behram. Traidor deshonroso. Dice: si tu objetivo es la venganza, enfréntate a mí. Dice: no con mi familia. No quiero ni tu sombra cerca de mi hermana. ¿De mi hermana o mi hermano? No sé, esa parte no sé si está... Bueno, de mi familia, en definitiva. Entonces Abraham le dice: vas a matarme, hazlo. Entonces Doan le dice: ya lo verás entonces. O sea que, no sé, siguen protegiendo a Tahir, porque en realidad tendrían que entregarle a Tahir a Behram, que la verdad que ese tipo es malísimo. Bueno, ahora tenemos otra escena en la mansión que Lamia Sultán, que es un poco como que le echa la culpa a todos de por qué Melek está así como está, empieza como a decirle cosas a todos, y Gulshan, que fue quien... Gulshan sabemos que la hermana mayor, la hermana mujer de las hermanas la mayor, que el día de su boda fue que pasó todo esto de Tahir. Y Buluyan la enfrenta por primera vez, que todos quedan azorados, y le dice que tú fuiste cómplice de nuestro padre, que nuestro padre nos golpea a todas, como diciendo: tú ahora defiendes a Melé, que cuando mi padre le pegaba nunca la defendiste, cuando me pegaba a mí. Hace un discurso que todas quedan estupefactos, y Buluyan llora, y Sinan la mira como asintiendo, pues la hermana está diciendo todo lo que le ha hecho ese hombre malísimo a todos sus hijos, y que además que su tía fue cómplice, como que no soporta que su tía ahora los acuse a ellos de tener la culpa. Y en un momento Lamia le va a pegar y Sefa, que es el esposo de Buluyan, que siempre fue un bueno para nada, muy cobarde, le agarra la mano a la tía y le dice que a su esposa nadie le va a pegar, y la defiende, y Buluyan lo mira sorprendida, porque tampoco, ella nunca esperó nada de Sefa. Entonces él dice: no permitiré que nadie maltrate a mi esposa, y se va con Guluyan a la habitación. Ahí tienen una conversación bastante agradable, donde él le dice que por lo menos sean amigos, o sea, porque realmente los dos saben que se casaron presionados, o sea, a los dos los presionaron para casarse, pero él le dice que es su esposa y que él la quiere proteger, pero que además que no hay de malo que tengan una relación por lo menos amistosa. Porque no sé si es algo que yo llegué a mencionar, porque a pesar de que son largos los videos, yo hay cosas que las saco, que es que, por ejemplo, ella no pudo tener relaciones con Sefa. Le daba como asco, o sea, fue una situación terrible, que incluso le pega a Sefa para que no se le acerque, y Sefa quedó muy mal con esto, y Sefa está como teniendo un romance con Nilgur, que es la enfermera de la mansión, hija del ama de llaves, y tienen ahí como un romance, y Buluyan un día vio cuando Sefa besó a Nilgur, aunque Nilgur no aceptó, pero todo eran cosas que hizo Sefa por sentirse tan frustrado en su matrimonio, en definitiva. Pero Buluyan había quedado muy enojada con Sefa al ver todo esto. Pero ahora quedaron en una situación como que, bueno, charlaron así ahora, y Buluyan está muy agradecida con él, y bueno, quedó como que son amigos, digamos. Bueno, tenemos a Chala en su casa, que encuentra la caja de recuerdos de Majinur, pero no puede abrirla, y cuando Majinur se levanta de su cama y va y la ve, enfurece y quiere sacarle la caja, pero Chala le dice que no. Dice: ya no hay más huida, ya no hay más escondite, es un camino sin retorno, y le pregunta qué hay dentro de esta caja. Chala está furiosa con su hermana, ya no es nada complaciente con ella.
Majinur se muestra furiosa sin hablar, pero expresa, párrafo aparte, la excelente actriz que es esta mujer. Chara le pregunta por Sinan, qué pasó entre los dos. Majinur ahí se conmociona, rompe un florero de rabia, le sigue pidiendo la caja, le acerca las manos para que se la dé. Chara dice que no y dice hablaremos del pasado. Y Chara le dice, ¿te das cuenta en qué se ha convertido mi presente por culpa de tus secretos? Dice, conseguí un trabajo en la oficina de los asesinos de nuestro padre. Y le grita, no fue Verdán quien lo mató. Entonces Majinur queda helada. Entonces Majinur le agarra una libreta y le hace pone algo que no se lee, pero supongo que le pregunta a quién, porque Chala dice, fueron los hijos de Hancholú. Dice, no lo sé, no sé si fue Sinan o su padre o Doan. Otra cosa que me hace enojar. ¿No era que ella, cuando estuvo secuestrada por Jinshev, escuchó la grabación donde el abogado hablaba con Tahir para inculpar a Verdán y como el tipo preguntó al abogado, le preguntó cómo está Sinan, Sinan está bien, ella asumió que Sinan había matado a su padre y estaba convencida, por eso lo secuestró y ahora dice que no sabe a quién de los tres fue. Esto es una incongruencia de la serie. O yo me perdí algo, no sé. Chala insiste, furiosa, a la hermana que le abra la caja. Majinur le hace con la cabeza que no. Y Chala dice, vamos a hablar de lo que sea que estés ocultando. Y dice, ¿qué me ocultas a mí y a mamá? O sea, de lo que le ocultaste a mí y a mamá voy a enterarme. Dice, por ejemplo, nuestro apellido, ¿por qué lo cambiaron? Así que verdad no era el único problema después de todo, le dice. Ahí Majinur recuerda a su madre que le dice, solo recuerda la conversación donde su madre le dice que si no se calla, la familia Hanchulú les hará daño. Esto se lo dice una conversación 25 años atrás. Y también le dice le va a hacer daño a ellas y a su hermana chica. Entonces, Chala le agarra la libreta, se la da y se vas a escribir todo, le grita, Majinur tira la libreta, Chala le implora, dice, y llora, o sea, está desesperada, y le dice que alguien tenga piedad de mí. Dice, estoy muy cansada. Dice, ¿quién es el malo? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Dice, la incertidumbre me está matando, me está enfermando. Entonces Majinur quiere abrazarla, pero Chala la aleja. Y Chala pregunta, ¿soy amiga, enemiga o estoy traicionando al hombre por cuya humanidad puse las manos en el fuego? Dice, quiero ajustar cuentas con la justicia con quienes destrozaron a mi familia. Entonces le vuelve a dar la libreta y Majinur la vuelve a dejar y Chala le insiste furiosa y dice, ¿qué debo hacer? ¿Incendiar la mansión? ¿El lugar donde lo mataron? Entonces ahí vemos que a Chala agarra como sale para la puerta, agarra su abrigo y Majinur llora, Chara le dice, ¿cómo puedes permanecer callada? Entonces, como Majinur no le termina de hacer nada ni mostrarle que le va a escribir nada, le dice, entonces voy a hacer justo lo que te dije. Y cuando va a salir, se encuentra a Doan en la puerta. Y Doan llegó a escuchar gritos entre las hermanas, pero no se sabe si escuchó realmente lo que dijeron. Bueno, aquí llega el final de la primera parte del resumen del episodio 7 de la serie Abby. Nos vemos en el siguiente video con la segunda parte. Muchas gracias. Gurushurus.